Dicen que la suerte llega cuando menos se la espera, pero hay quienes creen algo muy distinto. Creen que la suerte aprende a esperar en casas humildes, en negocios pequeños, en rincones donde nadie mira. Hay una planta silenciosa que ha acompañado decisiones, pérdidas y comienzos durante generaciones. No promete riqueza inmediata, no concede milagros, no habla, pero observa. Hoy te voy a contar una historia antigua. Una historia sobre paciencia, constancia y una planta de jade que nunca trajo fortuna, pero enseñó a no perderla. Escucha despacio, porque esta no es una historia para correr, es una historia para quedarse. La planta que da suerte, mucha suerte. La planta que llegó antes que la fortuna. Antes de que la fortuna entrara por una puerta, antes de que el éxito se escribiera en libros, antes incluso de que la palabra suerte tuviera significado, hubo una planta. No era grande, no era hermosa según los estándares del mundo, no tenía flores que llamaran la atención ni aromas que embriagaran el aire, pero llegó antes. Las antiguas leyendas no coinciden en el lugar exacto donde apareció por primera vez. Algunas hablan de tierras cálidas bañadas por el sol. Otras la sitúan en caminos comerciales, donde el jade era más valioso que el oro. Pero todas coinciden en algo. La planta no fue buscada, fue recibida. Cuentan que, en un tiempo donde los hombres medían su valor por lo que podían tomar, la naturaleza decidió ofrecer algo distinto. No un tesoro, no una promesa, sino una prueba silenciosa. Una planta de hojas redondeadas, firmes, pesadas, como pequeñas monedas verdes. La llamaron jade. No crecía deprisa, y eso, al principio, fue visto como un defecto. Quienes vivían de la urgencia no le prestaron atención. Quienes esperaban resultados inmediatos la abandonaron. Quienes exigían señales rápidas la dieron por inútil. Y así, sin hacer ruido, la planta empezó a revelar su primer secreto. No todo lo valioso se muestra de inmediato. La historia más antigua habla de una casa sencilla, construida con más esfuerzo que recursos. En ella vivía una familia que no tenía exceso de nada, pero tampoco carecía de lo esencial. Una noche, tras una tormenta que había borrado los caminos, alguien llamó a su puerta. Un viajero, cansado, cubierto de polvo y silencio, pidió refugio. Nada más. La familia no tenía oro que ofrecer, ni comida abundante, pero abrió la puerta, compartió lo poco que tenía y ofreció descanso. A la mañana siguiente, el viajero se marchó, sin agradecer en exceso, sin explicaciones. Solo dejó algo sobre la mesa, una pequeña planta, en una vasija sencilla. «Cuidadla», dijo, «como cuidáis lo que no podéis reemplazar». Y se fue. La planta fue colocada cerca de la ventana. Recibía luz, pero no exceso. Agua, pero no abundancia. Y así pasó el tiempo. No ocurrió nada extraordinario al principio. No llegó dinero. No cambió el destino. No hubo milagros. Solo hojas nuevas, de vez en cuando. Y algo más sutil. La familia empezó a cambiar sin darse cuenta. El padre dejó de tomar decisiones impulsivas. La madre empezó a planificar más allá del día siguiente. Los hijos aprendieron a esperar. La planta no hablaba, pero estaba allí, recordándoles, sin palabras, que crecer lleva tiempo. Pasaron estaciones, luego años. La planta seguía viva, firme, pesada. Había sobrevivido a inviernos duros, a veranos secos, a momentos de duda. Y entonces, casi sin anunciarse, llegó algo distinto. No fue riqueza, fue estabilidad, trabajo constante, decisiones acertadas, errores menos costosos, nada espectacular, pero todo duradero. La casa mejoró, la mesa nunca volvió a estar vacía, la calma se instaló en los gestos cotidianos, y la planta siguió creciendo. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño. No entendían por qué aquella familia, sin grandes ventajas, parecía avanzar sin caer. ¿Por qué resistía donde otros fracasaban? ¿Por qué nunca hablaban de suerte, pero parecían acompañados por ella? Entonces vieron la planta y empezaron las preguntas. ¿Es eso lo
lo que os da fortuna? ¿Tiene algún poder? ¿Dónde la conseguisteis? La familia nunca supo qué responder, porque no había rituales, no había conjuros, no había promesas. Solo cuidado, paciencia, constancia. Con el tiempo, otros hogares quisieron lo mismo. No el proceso, no la espera, solo el resultado. Pidieron esquejes, compraron plantas similares, las colocaron en lugares visibles, pero algo fallaba. Algunas plantas se marchitaban, otras crecían, pero no traían nada consigo. Otras eran abandonadas al poco tiempo. Y entonces empezó a circular un susurro. La planta de jade no trae fortuna. La planta de jade revela quién sabe sostenerla. Así nació la leyenda. No como una promesa mágica, sino como una advertencia silenciosa. Porque la planta había llegado antes que la fortuna, para preparar el terreno. Y desde ese momento, quien recibía una planta de jade entendía algo, aunque no supiera explicarlo, que no estaba recibiendo suerte, estaba recibiendo una responsabilidad. Pero esta fue solo la primera casa, el primer testigo. La planta aún tenía mucho que enseñar, y otros lugares donde hacerlo, porque pronto cruzaría el umbral de un espacio distinto, un lugar donde las decisiones pesan más, donde el tiempo se mide en pérdidas y ganancias, donde la paciencia es puesta a prueba cada día. Un negocio. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el silencio empezó a pesar, durante mucho tiempo, la planta de jade permaneció en aquella casa como una presencia discreta. No exigía nada, no pedía atención constante, pero tampoco toleraba el descuido. La familia no hablaba de ella como de un amuleto, ni como de una fuente de suerte. Era simplemente parte del hogar. Y quizás por eso funcionó. Con los años, la casa se convirtió en un lugar al que otros acudían en busca de consejo. No porque aquella familia supiera más, sino porque sabía esperar. Y en tiempos de urgencia, eso es raro. Un día, uno de los hijos, ya adulto, decidió marcharse. Había aprendido todo lo que aquel hogar podía enseñarle, y quería probar fortuna por su cuenta. Antes de irse, pidió llevarse algo. No dinero, no objetos. Pidió un esqueje de la planta de jade. El padre dudó, no por miedo a perder la planta, sino porque entendía su significado. No es un regalo ligero, le dijo. Lo que crece con ella, pesa. El hijo asintió y se la llevó. Así, la planta cruzó por primera vez el umbral de otro espacio. Uno donde las decisiones no solo afectaban a una familia, sino a muchos. El joven abrió un pequeño negocio. Nada grande, nada llamativo. Un lugar sencillo, levantado con más ilusión que recursos. Colocó la planta cerca de la entrada. No por tradición, no por superstición, porque le recordaba su origen. Los primeros meses fueron duros, clientes escasos, errores frecuentes, dudas constantes. La planta no crecía, pero tampoco moría. Seguía allí. Hubo días en los que el joven pensó en abandonarlo todo, cerrar el negocio, buscar algo más rápido. En esos momentos, sus ojos volvían siempre al mismo punto, a las hojas verdes, firmes, inmóviles, y recordaba algo que nunca se había dicho en voz alta en su hogar. Si lo fácil fuera duradero, no sería valioso. El joven aprendió a ajustar, a escuchar, a corregir sin desesperarse. Cada pequeño avance era celebrado en silencio, cada retroceso asumido como parte del proceso. Y la planta empezó a crecer. No mucho, no de forma espectacular, pero lo suficiente para ser notado. Clientes habituales, confianza, estabilidad, nada de golpes de suerte, nada de milagros, solo continuidad. Pronto, otros comerciantes comenzaron a fijarse, no en el joven, sino en la planta. ¿Es esa la razón por la que tu negocio resiste? ¿Dónde la conseguiste? ¿Funciona de verdad? El joven nunca supo qué responder, porque no había hecho nada especial. Había cuidado, había esperado. Algunos intentaron imitarlo. Compraron plantas de jade, las colocaron en lugares visibles, pero no cambiaron nada más. Seguían apresurándose,
seguían forzando, seguían exigiendo resultados inmediatos, y sus plantas no prosperaban. Fue entonces cuando surgió una segunda enseñanza, más incómoda. La planta no acompaña a quien la usa, acompaña a quien la respeta. El joven lo comprendió cuando, tras un error grave, estuvo a punto de perderlo todo. Una mala decisión, un acuerdo mal medido. Durante semanas, el negocio estuvo al borde del cierre. La planta perdió algunas hojas, no como castigo, como reflejo. Aquella noche, el joven volvió a su antiguo hogar. Se sentó junto a la planta original, ya grande, ya fuerte, y entendió algo que nunca había aprendido con palabras, que la planta no traía suerte, traía conciencia. Volvió a su negocio con otra actitud, más humilde, más atento, más paciente. Y, lentamente, las hojas volvieron a brotar. Con el tiempo, la historia empezó a circular, no como una leyenda exagerada, sino como un murmullo persistente. Hay negocios que crecen como la planta de jade, despacio, sin ruido, pero sin caer. Y así, sin proponérselo, la planta se convirtió en un símbolo silencioso en muchos lugares, no por lo que prometía, sino por lo que exigía: constancia, cuidado, tiempo. Pero como toda historia que se expande, llegó el momento en que alguien quiso algo distinto: no aprender, no esperar, sino apropiarse del símbolo. Y ese deseo cambiaría el curso de la leyenda. Porque cuando la suerte se confunde con atajos, el equilibrio se rompe y la planta responde. El peso de lo que no se puede forzar. Cuando una historia empieza a repetirse, deja de pertenecer a quien la vivió por primera vez. Pasa a manos de quienes la escuchan y la interpretan a su manera. Así ocurrió con la planta de jade. Al principio, fue una presencia discreta en algunos hogares. Luego, un símbolo silencioso en ciertos negocios. Después, una idea que empezó a deformarse, porque no todos querían aprender de ella. Muchos solo querían lo que creían que ofrecía. En el mismo barrio donde el joven había levantado su negocio, apareció otro comerciante, más ambicioso, más impaciente, más seguro de sí mismo. Había oído hablar de la planta, de su supuesta suerte, de su relación con la prosperidad, pero no escuchó la historia completa. Compró la planta más grande que pudo encontrar, la colocó en el centro de su tienda, la rodeó de símbolos, luces, palabras vacías. Esperó resultados. Nada ocurrió. Los días pasaron, las semanas también. El negocio no mejoró. La planta empezó a perder brillo. El comerciante se impacientó. No funciona, decía. Es solo una planta. Y en ese desprecio, rompió el equilibrio. Porque la planta de jade nunca respondió bien a ser usada. No porque tuviera voluntad, sino porque reflejaba exactamente lo que recibía. Descuido, ansiedad, exigencia. Pronto, aquella planta murió. Y con ella, algo más. La reputación del comerciante cayó. Los clientes se marcharon. Las decisiones se volvieron erráticas, no por la planta, sino por la actitud que siempre había estado allí. Este hecho se convirtió en un susurro incómodo, una advertencia sin palabras. No todos los lugares están preparados para sostener lo que crece despacio. El joven del primer negocio observó todo en silencio. No sintió orgullo, no sintió alivio, sintió respeto. Porque comprendió algo esencial. La planta de jade no distingue entre buenos y malos, solo entre cuidado y descuido, entre paciencia y prisa. Con los años, el joven prosperó, no de forma espectacular, no de manera ruidosa, pero sólida. Su negocio resistió crisis, cambios, modas pasajeras. Mientras otros abrían y cerraban, él permanecía, y la planta, ya grande, seguía allí. Un día, ya mayor, el joven tuvo que marcharse, no por fracaso, sino por ciclo cumplido. Antes de cerrar la puerta por última vez, hizo algo sencillo. Tomó un pequeño esqueje de la planta de jade, no para llevárselo, sino para regalarlo.
a alguien que empezaba, a alguien sin prisas, sin grandes promesas, y repitió las mismas palabras que una vez escuchó. No la cuides por lo que te dará, cuídala por lo que te enseñará. Así, la planta siguió su camino, de hogar en hogar, de negocio en negocio, no como amuleto, sino como testigo. Y entonces ocurrió algo curioso. Quienes realmente comprendían la historia no hablaban de suerte, hablaban de equilibrio, de constancia, de tiempo, mientras que quienes solo buscaban resultados rápidos dejaban de hablar de la planta muy pronto. Con los años, la leyenda se asentó, no como un mito exagerado, sino como una verdad incómoda, que la prosperidad no se atrae, se sostiene, y que no todo el mundo está dispuesto a aprender cómo hacerlo. Por eso, aún hoy, hay casas donde la planta de jade prospera, y casas donde no. Hay negocios donde crece firme, y otros donde se marchita. No por azar, no por magia, sino porque refleja lo único que nunca engaña: la relación que cada persona tiene con el tiempo. Dicen que la planta de jade observa, no porque tenga ojos, sino porque permanece. Y quien permanece lo suficiente, acaba viendo la verdad. Pero esta historia no termina aquí, porque hubo un hogar donde la planta fue puesta a prueba de una forma distinta, no por ambición, no por prisa, sino por necesidad. Y allí, la leyenda se transformó. El hogar que aprendió a esperar. No todas las pruebas llegan en forma de ambición, algunas llegan envueltas en necesidad. Y fue en uno de esos momentos, cuando el tiempo deja de ser un aliado y se convierte en una carga, cuando la planta de jade entró en un hogar distinto. No era una casa próspera, tampoco era un lugar lleno de promesas. Era un hogar cansado. Las paredes hablaban de intentos fallidos, el aire estaba cargado de decisiones aplazadas, y el silencio pesaba más que las palabras. Allí vivía una mujer sola con su hijo. No habían elegido esa vida, pero la sostenían con dignidad. Cada día era una repetición: levantarse, resistir, volver a empezar. No había tiempo para supersticiones, ni espacio para creer en la suerte. Y, aún así, la planta llegó. Fue un regalo inesperado, una maceta sencilla, entregada sin explicaciones. No es para decorar, dijo quien la regaló. Es para acompañar. La mujer no entendió del todo, pero aceptó. Colocó la planta cerca de la ventana, donde entraba la luz justa, donde no estorbaba, pero tampoco era ignorada. Al principio, no ocurrió nada. La vida siguió siendo difícil. El dinero seguía siendo escaso. Las preocupaciones no desaparecieron. Y la planta simplemente estaba allí. Pero algo empezó a cambiar en lo pequeño. La mujer comenzó a notar el paso de los días de otra forma. No más fáciles, pero sí más ordenados. Regar la planta se convirtió en un gesto fijo, un acto breve, repetido, casi insignificante. Y sin darse cuenta, ese gesto empezó a organizar el resto. El hijo observaba, no preguntaba, aprendía. Veía cómo algo vivo respondía a la constancia, no al deseo, no a la urgencia. Una tarde, la mujer pensó en deshacerse de la planta, no por desprecio, sino por cansancio. No puedo ocuparme de todo, murmuró. Ese día olvidó regarla. Nada grave ocurrió, pero algo se sintió distinto. Las hojas perdieron un poco de firmeza, no mucho, solo lo suficiente para notarlo. Y esa pequeña señal despertó algo en ella. No culpa, responsabilidad. Volvió a cuidarla. Y con ese gesto, recordó algo que había olvidado en medio de la lucha diaria, que incluso en la escasez, hay cosas que necesitan atención constante. Los meses pasaron, la planta creció despacio, la vida también. No hubo giros dramáticos, no hubo milagros, pero hubo algo nuevo: ritmo. La mujer empezó a planificar mejor, a gastar con más cuidado, a tomar decisiones pequeñas, pero firmes. El hijo creció observando ese cambio silencioso, y la planta siguió creciendo. Un día, alguien comentó: «Desde que tienes esa planta, pareces más tranquila». La mujer no respondió. No sabía si era verdad,
Pero sabía algo más importante. Ya no se sentía a la deriva. En ese hogar, la planta de jade no fue símbolo de riqueza, fue símbolo de resistencia. Y eso, en ciertos momentos de la vida, vale más que cualquier fortuna. Pero la verdadera prueba aún no había llegado, porque hay un momento en toda historia en el que la espera se pone a prueba. Y ese momento estaba cerca. El negocio donde el tiempo se detuvo. Hay lugares donde el tiempo corre, y hay otros donde se detiene. No porque deje de avanzar, sino porque cada segundo pesa más. El taller estaba en una calle secundaria. No era visible desde lejos, no llamaba la atención, pero quienes entraban lo recordaban, no por lo que se vendía, sino por la sensación de calma que allí se respiraba. El hijo del hogar que aprendió a esperar había llegado a ese lugar tras años de observar, aprender y equivocarse. No abrió el negocio por ambición, lo hizo por necesidad. Sabía hacer algo con las manos, sabía reparar, sabía arreglar lo que otros daban por perdido. Y eso, en un mundo que corre, tiene poco valor, hasta que deja de haber tiempo. El primer día, el taller estaba vacío. Paredes desnudas, herramientas básicas, pocas expectativas, y una sola planta. La colocó en una esquina, cerca de la luz. No por tradición, no por superstición, porque no quería olvidar de dónde venía. Los primeros meses fueron duros. Clientes irregulares, ingresos inestables, dudas constantes. Cada decisión parecía urgente, cada error definitivo. Y la planta no crecía, no se marchitaba, no enfermaba. Simplemente esperaba, como si supiera que aún no era el momento. El joven trabajaba largas horas, a veces demasiado. Había días en los que olvidaba regar la planta, otros en los que se detenía frente a ella, cansado, sin saber qué hacer. Y en ese silencio recordaba algo que había aprendido sin palabras, que forzar el crecimiento nunca había funcionado. El taller empezó a recibir encargos pequeños, reparaciones simples, trabajos poco rentables, nada espectacular, pero constantes, y eso marcó la diferencia. El joven decidió no crecer demasiado rápido. Rechazó trabajos que no podía asumir bien. Prefirió hacerlo lento, pero correcto. Muchos no lo entendieron. Si no aprovechas ahora, perderás la oportunidad, le decían. Pero él había visto lo que ocurre cuando se confunde prisa con avance. Un día, tras cerrar el taller, notó algo distinto. Una hoja nueva en la planta de jade. Pequeña, brillante, firme, nada más. Pero suficiente. No fue alegría lo que sintió, fue confirmación. El tiempo no se había detenido, solo había cambiado de ritmo. Con los años, el taller se hizo conocido, no por precios bajos, no por promesas rápidas, sino por fiabilidad. La gente sabía que allí las cosas se hacían bien, aunque llevaran tiempo. La planta crecía, el negocio también, ambos despacio, ambos sin ruido. Y eso empezó a incomodar a otros. Había negocios cercanos que abrían y cerraban, que crecían rápido y desaparecían igual de rápido. Miraban al taller con desconfianza. ¿Cuál es su secreto?, se preguntaban. Y siempre acababan mirando lo mismo, la planta. Algunos copiaron el gesto. Colocaron plantas de jade en sus locales. Las exhibieron, pero no cambiaron nada más. Seguían prometiendo rapidez. Seguían forzando procesos. Seguían agotándose, y sus plantas no prosperaban. Fue entonces cuando el joven comprendió algo más profundo. La planta no marcaba el éxito, marcaba el ritmo correcto. Pero el verdadero desafío aún no había llegado, porque todo negocio, tarde o temprano, enfrenta una tentación, la de crecer demasiado rápido, la de aceptar más de lo que puede sostener, la de sacrificar el proceso por el resultado. Y cuando esa tentación apareció, la planta de jade volvió a hablar, no con palabras, con señales. Y esas señales, no todos saben leerlas. La tentación del crecimiento. Cuando algo empieza a funcionar, el mundo no tarda en notarlo.
Y cuando lo nota, empieza a exigir más. El taller ya no estaba vacío. Había trabajo, había encargos, había reconocimiento. Y con ello llegó la tentación. Una propuesta grande, más grande de lo que el joven había manejado hasta entonces. Un contrato que prometía ingresos rápidos, visibilidad, crecimiento inmediato. Un salto, pero también exigía algo a cambio. Más horas, más prisa, menos cuidado. El joven pasó noches sin dormir. La propuesta estaba sobre la mesa. El miedo a perderla. También, miraba la planta de jade buscando una respuesta que no llegaba en palabras. Y entonces lo notó. Las hojas estaban firmes, pero una de ellas había dejado de crecer. No estaba enferma, no estaba dañada. Simplemente, se había detenido. El joven entendió el mensaje sin necesidad de interpretarlo. Forzar no siempre rompe de inmediato, a veces solo detiene. Aceptó el contrato, no por ambición, por presión. Y durante un tiempo pareció funcionar. El taller creció, el dinero entró, el reconocimiento llegó, pero algo se perdió. Las reparaciones ya no eran perfectas, los tiempos se acortaron demasiado, el cansancio se instaló, y la planta perdió brillo, no de golpe, no de forma dramática, hoja a hoja. El joven intentó compensar, más riego, más atención, pero no era eso lo que faltaba tiempo. Un error grave ocurrió, un trabajo mal terminado, una promesa incumplida. La reputación se resintió y el contrato se rompió. De pronto, el taller volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes, era uno cargado de culpa. El joven se sentó frente a la planta. La observó durante largo rato. Varias hojas habían caído. El crecimiento se había detenido por completo. Y comprendió algo que había ignorado, que había confundido oportunidad con atajo. Canceló proyectos, redujo el ritmo, volvió a hacer las cosas como sabía. No fue inmediato, no fue cómodo, pero fue necesario. Con el tiempo, nuevos clientes regresaron. No muchos, pero fieles. La planta tardó en responder, pero respondió. Un brote nuevo apareció, pequeño, firme. No celebró, aprendió, porque entendió que el crecimiento no se mide en velocidad, sino en sostenibilidad. Pero esta lección no terminó ahí, porque cuando alguien aprende a decir no, el mundo suele ponerlo a prueba una vez más. Y la siguiente prueba no sería económica, sería humana, y pondría en juego algo más que el negocio. No todo lo que parece una oportunidad merece ser tomado. La decisión que no se anunció. Las pruebas más difíciles no siempre llegan envueltas en números. A veces llegan en forma de personas. Tras el fracaso del contrato, el taller volvió a su ritmo natural. Más lento, más cuidado. La planta de jade empezaba a recuperarse, hoja a hoja, sin prisa. Parecía que el equilibrio regresaba. Entonces apareció él, un antiguo conocido, un socio potencial, alguien con experiencia y prisa. La propuesta era clara: unirse, expandirse, multiplicar ingresos, pero el precio no se dijo en voz alta. Menos control, menos cuidado, más presión. El joven escuchó sin interrumpir. Asintió. No prometió nada. Cuando quedó solo, se acercó a la planta. Una hoja nueva estaba creciendo, apenas visible. Recordó algo que su madre había dicho años atrás. No todo lo que avanza contigo camina en tu misma dirección. Esa noche no tomó ninguna decisión. Dejó pasar el tiempo. Al día siguiente, el socio volvió a insistir. Promesas, argumentos, urgencia. El joven respondió con calma. No explicó, no justificó, simplemente no. El socio se marchó molesto. El taller quedó en silencio, pero no era un silencio incómodo, era firme. Con el tiempo, el joven supo que aquella decisión había sido correcta, no porque evitara problemas inmediatos, sino porque protegía algo más frágil: el proceso, la identidad, el ritmo. La planta creció, el negocio también, sin saltos, sin atajos.
Años después, cuando el joven ya no lo era tanto, alguien entró al taller por primera vez. Miró alrededor, se detuvo frente a la planta y preguntó: ¿de verdad trae suerte? El hombre sonrió. No, respondió. Te enseña a no perderla. Con el tiempo, esa frase se repitió, no como eslogan, como advertencia. La planta de jade se había convertido en algo más que un símbolo personal. Era una señal. Quien entraba al taller lo sabía. Aquí no se prometía rapidez, se prometía solidez. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Y fuera de aquel lugar, otros observaban. No para aprender, sino para imitar. Y cuando el símbolo se separa del significado, la historia cambia. Porque el siguiente capítulo no habla de quienes entendieron la planta, sino de quienes creyeron poder usarla. La verdadera suerte no se comparte con quien no sabe cuidarla. Cuando otros quisieron copiar la suerte, toda historia que da frutos acaba llamando la atención, y no siempre de quienes están dispuestos a aprender. A veces, la atención llega desde otro lugar, desde la impaciencia, desde la envidia silenciosa, desde el deseo de obtener sin comprender. El taller seguía prosperando a su manera, sin anuncios, sin prisas, sin promesas imposibles. Y precisamente por eso, empezó a incomodar. Había negocios alrededor que no entendían cómo podía resistir, cómo podía mantenerse estable mientras otros crecían rápido y desaparecían. Buscaron explicaciones simples y las encontraron. La planta de jade. Ese es su secreto, decían. Tiene una planta especial. Eso es lo que atrae la suerte. Era una idea cómoda, fácil de copiar, libre de responsabilidad. Así comenzó algo curioso. De pronto, plantas de jade aparecieron por todas partes, en escaparates, en oficinas, en mostradores iluminados. Algunas eran grandes, otras pequeñas, todas colocadas con intención, pero no con comprensión. Los dueños esperaban resultados rápidos, más clientes, más dinero, más reconocimiento. Y cuando no llegaban, se frustraban. Algunos hablaban mal de la planta, otros la cambiaban de sitio constantemente, otros la abandonaban, y casi todas se marchitaban. No porque la planta fallara, sino porque nunca había sido lo importante. Lo importante era el proceso que nadie quería imitar. El hombre del taller observaba todo sin intervenir. No corregía, no advertía. Había aprendido que no todo el mundo está preparado para escuchar ciertas verdades. Un día, uno de esos comerciantes entró en el taller. Miró la planta, la rodeó, la examinó. ¿Qué haces diferente?, preguntó. El hombre tardó en responder. Nada que puedas copiar rápido, dijo finalmente. La respuesta no gustó, porque no ofrecía una solución, ofrecía un camino, y no todos quieren caminar. A partir de entonces, algo cambió en el ambiente. La planta de jade dejó de ser solo un símbolo de prosperidad. Se convirtió en objeto de burla y también de deseo. Algunos empezaron a venderlas como amuletos, a prometer fortuna inmediata, a vaciarla de significado. Y cuando un símbolo se usa sin respeto, pierde su equilibrio. No por castigo, por incoherencia. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Una tienda, famosa por su rapidez y su ambición, colocó una enorme planta de jade en el centro de su local. La anunciaron como su nueva imagen, su promesa de éxito. Durante unas semanas, todo pareció funcionar. Clientes nuevos, movimiento, ruido. Pero el ritmo era insostenible. Los errores se acumularon. Las quejas también. La presión aumentó. Y la planta empezó a perder hojas, una tras otra. Cuando el negocio cerró, la planta fue lo último que quedó en el local vacío. Marchita, abandonada. Como si hubiera absorbido todo aquello que nadie quiso mirar. Ese día, muchos comprendieron algo. Otros no, porque no todos los símbolos están hechos para ser usados. Algunos existen para ser entendidos, pero la historia aún no había terminado, porque cuando algo se copia sin alma, alguien siempre intenta ir más lejos. Y el siguiente paso no sería imitar, sería apropiarse.
Y eso tendría consecuencias. Copiar un símbolo es fácil. Vivir su significado, no. Cuando el símbolo perdió su sombra, hay un momento en toda historia en el que el símbolo deja de proteger y empieza a revelar. Ese momento llegó cuando la planta de jade dejó de ser compartida y comenzó a ser poseída. Algunos comerciantes ya no querían aprender del proceso, querían controlarlo. No bastaba con tener una planta, había que tener la correcta, la más grande, la más antigua, la que supuestamente había pasado por más manos. Comenzaron a circular rumores, que ciertas plantas eran más poderosas que otras, que algunas habían absorbido la prosperidad de sus dueños anteriores, que bastaba con colocarlas en el lugar adecuado y esperar. La historia se estaba rompiendo. Un hombre llegó al taller preguntando directamente por la planta original. Ofreció dinero, luego más. «Todo tiene un precio», dijo. El dueño del taller negó con la cabeza. «No todo se vende», respondió. «Y no todo lo que se compra sirve». El hombre se marchó molesto, pero no olvidó, porque cuando alguien cree que la suerte es un objeto, también cree que puede ser robada. Poco tiempo después, comenzaron a desaparecer plantas, de negocios, de casas, no siempre la de jade, pero siempre algo vivo, como si se buscara desesperadamente capturar aquello que no se entendía. Las plantas robadas no prosperaban, nunca, se marchitaban rápido, como si el desarraigo fuera demasiado, y con ellas, los negocios que las exhibían como trofeos también empezaron a caer. Fue entonces cuando el rumor cambió de tono. La planta ya no era solo símbolo de suerte, era símbolo de advertencia. «No funciona si la fuerzas», decían algunos. «Trae mala suerte», decían otros. Ambos estaban equivocados. La planta no traía nada, solo reflejaba. Y reflejar no siempre es cómodo. El dueño del taller decidió entonces hacer algo que nunca había hecho. Una noche, tomó un esqueje de la planta de jade, pequeño, casi invisible, y lo dejó en la puerta de un negocio que acababa de cerrar. Sin nota, sin explicación. No era un regalo, era una última oportunidad. Semanas después, aquel lugar volvió a abrir, más pequeño, más humilde. La planta creció, despacio. No todos lo vieron, no todos lo entendieron, pero la leyenda empezó a cambiar de nuevo. Ya no se hablaba de suerte, se hablaba de coherencia. Sin embargo, había alguien observando desde lejos, alguien que no quería aprender, quería demostrar algo, y esa persona haría la pregunta equivocada, porque el siguiente capítulo no trata de copiar ni de robar, trata de poner a prueba la historia misma, y cuando eso ocurre, algo siempre se rompe. Cuando un símbolo se usa sin respeto, deja de proteger y empieza a revelar. La pregunta que nunca debió hacerse. Hay preguntas que no buscan respuestas, buscan confirmación, y hay historias que no se rompen cuando se olvidan, sino cuando se desafían. La leyenda de la planta de jade había cambiado muchas veces. Había sido símbolo, había sido advertencia, había sido excusa, pero aún conservaba algo intacto: su silencio. Fue entonces cuando apareció alguien distinto a los demás. No impaciente, no ambicioso, meticuloso. No quería copiar la suerte, quería demostrar que no existía. Era un hombre acostumbrado a medirlo todo: resultados, procesos, personas. Había visto caer negocios que confiaban en símbolos y prosperar otros que no creían en nada. Para él, la planta de jade no era un misterio, era un error de interpretación. Decidió ponerla a prueba, no con descuido, no con burla, con exceso de control. Compró una planta perfecta, la colocó en un despacho impecable, la regó con precisión, la midió, la documentó. Esperaba demostrar que no pasaría nada especial, y no pasó. Durante meses, la planta creció, normal, correcta, nada más. Satisfecho, anunció su conclusión: «No hay suerte aquí, solo biología».
Y durante un tiempo pareció tener razón, pero algo empezó a cambiar. No en la planta, en él. Cada decisión se volvió más rígida, cada error, intolerable, cada retraso, inaceptable. El control absoluto empezó a consumirlo. La planta siguió creciendo, pero de forma desigual. Hojas grandes, hojas pequeñas, un crecimiento descompensado, como si reflejara algo invisible. Una mañana, el hombre decidió moverla, cambiarla de lugar, ajustar las condiciones. Nada funcionó. La planta no murió, pero dejó de crecer. Fue entonces cuando el hombre hizo la pregunta equivocada. ¿Qué más quieres? No esperaba respuesta, pero el silencio pesó más de lo habitual. Ese mismo día, cometió un error grave, no por falta de información, por exceso de confianza. El impacto fue lento, pero profundo. Su proyecto se tambaleó. Las decisiones pasadas empezaron a pasar factura. Y la planta perdió una hoja. No como castigo, como reflejo. Por primera vez, el hombre dudó. No de la planta, de sí mismo. Vendió la planta poco después. No quería verla más. El comprador la colocó en un lugar sencillo, sin control, sin expectativas. Y la planta volvió a crecer. La historia se cerró sin explicaciones, sin moralejas explícitas. Solo quedó una sensación incómoda, que hay cosas que no funcionan cuando se las examina solo desde fuera. La planta de jade no había sido derrotada, ni demostrada. Había hecho lo único que siempre hizo, reflejar. Y así terminó la etapa de las imitaciones, las pruebas, las apropiaciones. Pero la historia aún no había dicho su última palabra, porque la siguiente enseñanza no vendría del crecimiento, sino de la pérdida. No todo lo que se puede medir se puede comprender. La pérdida. Hay un momento en toda historia en el que el crecimiento deja de importar. Un momento en el que ya no se pregunta qué más puede venir, sino qué queda cuando todo se va. El hombre del taller llevaba años sosteniendo su vida con el mismo cuidado con el que había sostenido la planta de jade. No sin errores, no sin dudas, pero con coherencia. Y aún así, la pérdida llegó. No fue un fracaso repentino, no fue una ruina espectacular, fue algo peor, fue desgaste. Los clientes disminuyeron, no por mala reputación, sino por cambios externos, nuevas formas de consumo, nuevos ritmos que no necesitaban paciencia. El taller empezó a quedarse atrás. Durante un tiempo, resistió, reduciendo gastos, trabajando más horas, cuidando cada detalle. Pero hay luchas que no se ganan con constancia, solo se prolongan. La planta de jade seguía creciendo, despacio, firme, y eso empezó a doler, porque mientras el negocio se debilitaba, ella parecía ajena al miedo, y el hombre, por primera vez, sintió algo parecido al resentimiento. Tú sigues creciendo, pensó, y yo me estoy quedando atrás. No la dejó de cuidar, pero ya no la miraba igual. El gesto seguía. El significado se desvanecía. Una mañana, tomó la decisión que había evitado durante meses. Cerrar. No por derrota, por agotamiento. El taller quedó vacío. Las herramientas guardadas. El ruido desapareció. La planta quedó sola en el espacio. Días después, el hombre volvió para recogerla. La tomó con cuidado, y por primera vez desde que la había recibido, no sabía dónde colocarla. El hogar ya no era el mismo. El ritmo había cambiado. El futuro era incierto. Colocó la planta en un rincón, con luz suficiente, pero sin intención. Pasaron semanas. El hombre buscaba trabajo, aceptaba encargos pequeños, dudaba de todo lo que había aprendido, y la planta empezó a perder hojas. No de golpe, no de forma dramática, una a una, como si acompañara el proceso. El hombre lo notó, y por primera vez en mucho tiempo, se sentó frente a ella sin hacer nada. No buscó soluciones, no pidió señales, simplemente se permitió sentir la pérdida. Comprendió algo doloroso, que incluso lo que se cuida bien puede llegar a su fin, y que aceptar eso
también es parte del crecimiento. No cambió nada, no forzó nada. Siguió cuidando la planta con el mismo gesto de siempre, sin expectativas. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La planta dejó de perder hojas. No creció, no mejoró. Simplemente se estabilizó. Como si dijera, sin palabras: no todo está perdido, pero nada volverá a ser igual. Ese fue el punto más bajo, y también el más honesto, porque solo cuando se pierde lo que definía una vida, se abre espacio para algo distinto. Pero antes del regreso, había que atravesar el abandono. Hay pérdidas que no destruyen, solo despejan. El abandono. Hay un tipo de abandono que no se nota desde fuera. No implica marcharse, no implica romper nada. Es quedarse, sin estar. Tras cerrar el taller, los días del hombre perdieron estructura. Ya no había horarios firmes, ni rutinas claras. El tiempo se volvió blando, difícil de agarrar. La planta de jade seguía en su rincón. Recibía luz, recibía agua, pero no recibía atención. No había intención en el gesto, solo costumbre. Y eso, para algo vivo, es casi lo mismo que el abandono. El hombre aceptó trabajos esporádicos, nada estable, nada duradero. Cada encargo era una prueba, cada rechazo, una herida pequeña. Y poco a poco, empezó a dudar de todo lo aprendido. Tal vez esperar no sirve, pensó. Tal vez la constancia solo retrasa lo inevitable. La planta no respondió. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Un día olvidó regarla. Nada ocurrió. Al día siguiente volvió a olvidarlo. Nada ocurrió. La planta parecía haberse detenido por completo. Ni crecía, ni empeoraba. Como si hubiera entrado en el mismo estado que él. Durante semanas, apenas se miraron. Compartían el espacio, pero no el vínculo. Y eso era nuevo. Hasta que una mañana, al pasar junto a ella, el hombre notó algo distinto. Una hoja amarillenta, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente. La arrancó sin pensar. La dejó sobre la mesa. Y por primera vez desde el cierre del taller, algo se quebró dentro de él. No tristeza, no rabia, responsabilidad. Se sentó frente a la planta durante largo rato, no para buscar señales, no para pedir respuestas, para recordar. Recordar por qué la había cuidado, recordar qué había representado, recordar qué había aprendido junto a ella. Entendió entonces algo esencial. No había abandonado el negocio, había abandonado el sentido. Ese día no ocurrió ningún milagro, no apareció trabajo, no llegó una oportunidad, pero volvió algo más básico, la atención. Regó la planta con cuidado, limpió las hojas, ajustó la maceta, gestos pequeños, con intención, y con esos mismos gestos empezó a hacer lo mismo consigo. Se levantó a la misma hora, ordenó sus herramientas, planificó el día siguiente. Nada grandioso, pero real. La planta no reaccionó de inmediato, y eso era importante, porque el abandono no se corrige rápido, se repara despacio. Pasaron días, luego semanas. El hombre volvió a recibir encargos pequeños, esta vez sin desesperación, sin urgencia. La planta seguía igual, hasta que una mañana, mientras abría la ventana, vio algo nuevo, un brote, minúsculo, casi invisible, pero vivo. No sonrió, no celebró, respiró, porque comprendió que no estaba regresando al pasado, estaba entrando en otra etapa. El abandono había terminado, y con él, la espera volvía a tener sentido. Pero aún quedaba un último paso, el más difícil. Aceptar que el regreso nunca es al mismo lugar. No todo abandono es rendición. A veces, es pausa. El regreso nunca es un paso atrás. Aunque se parezca, nunca es volver al mismo punto, aunque el lugar sea el mismo. El regreso es aceptar que algo en uno ha cambiado. El hombre lo comprendió poco a poco, no de golpe, no con claridad inmediata. Cada pequeño brote de la planta de jade parecía recordárselo. No era la misma planta.
Había perdido hojas, había cambiado su forma, pero seguía viva. Él también. Los encargos volvieron con un ritmo distinto, no constantes, no abundantes, pero suficientes. Esta vez, el hombre no intentó reconstruir el taller, no buscó repetir el pasado, trabajaba desde casa, aceptaba solo lo que podía hacer bien, sin prisa. La planta de jade se colocó cerca de la ventana, en un lugar nuevo, con otra luz, y algo curioso ocurrió. Crecía mejor allí, no más rápido, pero más equilibrada. Las hojas nuevas no eran tan grandes como las antiguas, pero eran firmes, resistentes, como si la planta hubiera aprendido, igual que él. Con el tiempo, alguien le preguntó, ¿no piensas volver a abrir el taller? El hombre tardó en responder. Tal vez, dijo, pero no como antes. Ya no necesitaba un lugar para definirse. Ya no medía su valor por lo que sostenía. Había aprendido algo más difícil, a sostenerse sin garantías. Una tarde, mientras limpiaba la planta, encontró una hoja vieja caída al suelo. La sostuvo un momento. No la tiró de inmediato, porque comprendió algo que antes no había sabido nombrar, que incluso las pérdidas dejan restos útiles, recuerdos, lecciones, raíces. Decidió regalar un esqueje, no a cualquiera, no a alguien que buscara suerte, a alguien que estaba empezando y no tenía prisa. Al entregarlo, no explicó la historia completa, no habló de fortuna, no habló de prosperidad, solo dijo, cuídala cuando te vaya bien, y sobre todo, cuando no te vaya. El regreso no fue celebrado, no hubo reconocimiento, no hubo aplausos, pero hubo algo más profundo, paz. La planta de jade siguió creciendo, el hombre también, no hacia arriba, hacia adentro, y así terminó la etapa más difícil de la historia, no con éxito, no con abundancia, sino con sentido, porque a veces, la verdadera prosperidad no consiste en acumular, sino en no perderse del todo cuando todo cambia. El regreso no devuelve lo perdido, devuelve lo aprendido. La herencia verde. Hay historias que no terminan, solo cambian de manos. El hombre había aprendido a vivir sin certezas, sin grandes planes, sin la necesidad de demostrar nada. Y en ese estado, algo curioso ocurrió. La gente empezó a acudir a él, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. No buscaban rapidez, no buscaban resultados inmediatos, buscaban claridad. Algunos se sentaban en silencio mientras él trabajaba. Otros observaban la planta de jade junto a la ventana. Casi todos preguntaban lo mismo, tarde o temprano. ¿De verdad cambia algo tenerla cerca? El hombre nunca respondía de inmediato. Miraba la planta, luego a la persona, y decía, no cambia lo que te pasa, cambia cómo lo atraviesas. Con los años, el esqueje que había regalado empezó a multiplicarse, no por intención, por necesidad. Personas que atravesaban comienzos difíciles, negocios pequeños, hogares cansados, no pedían suerte, pedían algo a lo que aferrarse, y así, la planta de jade volvió a circular, no como amuleto, no como promesa, como recordatorio. Cada vez que alguien recibía un esqueje, recibía también una historia incompleta. Nunca la leyenda entera, nunca el mito completo, solo una frase. Crece despacio, no la fuerces, cuídala incluso cuando no tenga sentido. La planta no se convirtió en símbolo popular, no apareció en libros, no se volvió moda. Y por eso, funcionó, porque lo que se masifica pierde profundidad, y lo que se cuida en silencio, perdura. El hombre envejeció, la planta también. Ambos cambiaron de forma, ambos perdieron partes, ambos siguieron vivos. Un día, alguien joven le preguntó, ¿y si al final no pasa nada? El hombre sonrió. Entonces, habrás aprendido a cuidar algo sin exigirle nada. Y eso ya es riqueza. Con el tiempo, la casa quedó en silencio. El hombre ya no estaba, pero la planta seguía allí. Fue trasladada a otro hogar, luego a otro, luego a otro más.
Y en cada uno ocurrió lo mismo. No milagros, no fortuna inmediata, sino algo más discreto. Decisiones más firmes, menos prisa, más coherencia. Así, sin ruido, la planta de jade se convirtió en herencia, no de sangre, de actitud. Y ahora, la historia ha llegado hasta aquí, hasta ti. Tal vez tengas una planta de jade cerca, tal vez no, tal vez creas en símbolos, tal vez no. Pero si has escuchado hasta el final, ya formas parte de la herencia, porque hay historias que no se cuentan para convencer, sino para acompañar. Y si algún día decides tener una planta de jade cerca, no la mires como fuente de suerte. Mírala como lo que siempre fue, un espejo silencioso del tiempo que estás dispuesto a cuidar. La fortuna pasa, la paciencia se hereda. Tal vez después de escuchar esta historia, te preguntes si la planta de jade da suerte. Y quizá la respuesta no importe tanto, porque lo que esta historia intenta recordar no es que la fortuna se atraiga, sino que se sostiene, que todo lo que vale la pena crece despacio, que nada verdadero se construye con prisa, y que incluso en la pérdida se puede aprender a cuidar. Si alguna vez tienes una planta de jade cerca, no le pidas nada, obsérvala, y si no la tienes, quédate con la enseñanza. Cuida lo que importa, respeta tu ritmo, y no confundas suerte con atajos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin prisa. Ojalá nos volvamos a encontrar en la próxima historia, en el próximo silencio, o en ese lugar tranquilo donde las cosas importantes siguen creciendo. Hasta entonces, cuida lo que estás construyendo.